Cuando iba a preparar este seminario, pues hablé con David y también con Elena, y lo que pasa es que voy a hacerlo de una forma un tanto personal, porque me parecía que la idea importante era que vierais cómo a lo largo de unos años en ciencia uno va pensando y al final llega donde no se espera llegar. Entonces quería dividir mi charla en 4 bloques. La primera es mi vida en el CSIC, aunque José Pío ya ha contado un poco de ello. Luego hablaros del por qué creamos Biopolis, hablaros del actual Biopolis y deciros dónde queremos llegar. En realidad tengo que irme muy atrás. Y sé que esto es anecdótico, pero no lo es. Yo soy hijo, nieto y bisnieto de carniceros del Mercado Central de Valencia y he vendido en la parada de mi familia mientras estaba estudiando y desde pequeño mi abuela me enseñó a estar pendiente del cliente. Esto es importante porque mi abuela me dijo que o entendía lo que quería el cliente o jamás le iba a satisfacer. Y esto es algo que llevo grabado en la cabeza desde que era muy joven y que he intentado poner siempre a lo largo de mi carrera profesional en marcha, entendiendo que en ocasiones el cliente era en la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología a la que le presentaba un proyecto y en otras ocasiones era, pues como ha citado José Pío, una bodega que quería una nueva levadura, ¿no? Yo decidí estudiar biológicas, supongo que a mi padre no le hizo mucha gracia, pero lo aceptó. Y cuando me quise dar cuenta, cuando estaba en tercero de carrera, me entusiasmó la microbiología y la genética. Y fue por culpa de este señor que veis aquí, ya fallecido, Federico Uruburu, que fue mi primer maestro y que me enseñó a cómo comportarme en ciencia con honestidad. Creo que eso es lo más importante. Y sobre todo me enseñó las bases de que tenía que hacer buena ciencia. Él era un microbiólogo y recuerdo constantemente su frase, ya lo dice Pasteur: no hay ciencia básica y aplicada, solo hay ciencia bien hecha y ciencia mal hecha. De la ciencia mal hecha nunca encontraréis nada, y de la ciencia bien hecha es de donde sacaréis las aplicaciones, la transferencia. Esto es algo que reiterativamente también llevo en la cabeza, que me parece que es importante, y cuando oigo hablar a alguien de ciencia básica y aplicada me entra picor de cuerpo, porque creo que en realidad no sabe muy bien de lo que está hablando, ¿eh? Yo insisto en lo que decía mi jefe y Pasteur: solo hay ciencia bien hecha y ciencia mal hecha, nada más. Y de ahí, por avatares del destino, di el salto y acabé la tesis en antibióticos en justo la época en que este sinvergüenza de aquí decidió pegar un pelotazo y vender la compañía. Esto también me marcó bastante porque en aquella época pude ver cómo esto era lo que yo no quería ser y por contra quería ser esto otro. Es Miguel Ángel Peñalba, ahora profesor de investigación en el Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC en Madrid, un tipo que me provocaba intelectualmente cada día cuando entraba por la puerta del laboratorio. Yo me acuerdo que me estaba pidiendo datos del fragmento que había clonado y de repente me decía: ¿qué es el ciclo parasexual de los hongos? Y yo me quedaba que no me acuerdo. Entonces este tipo de presión creo que fue para mí magnífica, me ayudó a crecer muchísimo, y además solo os puedo decir que fue plena época de la movida madrileña, con lo cual uno no solo disfrutó de la ciencia, sino también de todo el ambiente que en aquel momento se estaba viviendo en Madrid. Os hablo de los años 85-87, una transformación social brutal. Y de ahí pues tuve la enorme fortuna de sacar la plaza en el CSIC, donde me incorporé, como ha comentado José Pío, al Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos, y hice justo lo contrario de lo que debería haber hecho. Me acuerdo que cuando llegué tuve que entrevistarme con los 5 jefes de laboratorio. 2 directamente no me quisieron recibir porque no era tecnólogo de los alimentos, era lo que ellos llamaban biólogo molecular. La tercera, que era Carmen Benedito, me contó todo lo que hacía, pero no me dio margen ni a hablar. Luego con Carmen me llevaba fantásticamente bien. El cuarto, que era Pepe Flores, me dijo: tú no tienes la culpa de que pidamos bolígrafos y nos manden rotuladores, que fue una frase impactante. Luego con José, con Pepe he hecho muchísimas cosas a medias, y el último que me aceptó fue un señor que está por aquí en medio, ya también fallecido, que me dijo: ahí tienes 1 metro de pollata, si te puedes apañar, apáñate. Hice justo lo contrario de lo que marcaba aquello, que era: pues ahora me hago mi línea, me hago aquí fuerte. No, pensé: joder, aquí hay gente mayor que sabe mucho de tecnología de los alimentos y yo no sé nada, ¿por qué no me alío con ellos? Y nos aliamos y creamos un grupo que llegó a tener unas 20 personas, donde crecimos magníficamente bien, hicimos muy buena ciencia y transferimos muy bien, porque, como ha comentado José Pío, logramos varias levaduras vínicas que aún siguen utilizándose como starter por parte del Alemán, la principal multinacional franco-canadiense en el mundo de las levaduras vínicas, y varios enzimas que se utilizan industrialmente. Y llegó un momento en que
al principio de todo esto yo no me sentía cómodo porque no había hecho la estancia afuera y creía que tenía que salir para aprender. Y decidí, creo que con mucho acierto, irme a Wageningen, que en aquel momento empezaba a ser el polo de la generación de innovación en el mundo agroalimentario. Allí tuve la suerte de conocer a este señor, Jan Visser, que fue mi tercer maestro. Jan me abrió la cabeza. Lo que Jan me mostró, él tenía multitud de contratos con multinacionales del mundo de las enzimas, de la alimentación. A mí me recordaba a mi abuela, vendía perfectamente bien y hacía buena ciencia. Entonces él fue el que me abrió la cabeza a cómo debía de moverme para la relación con la empresa y sobre todo establecía ahí un networking tanto empresarial como de grupos públicos que me sirvió de mucho en el futuro. Y me volví convencido de que lo que yo quería hacer era lo que hacía allá, pero aquí en Valencia. Y en 1994, antes lo estábamos comentando, el Instituto de Agroquímica que estaba en la calle Jaime Roig creció mucho y decidieron, con muy buen criterio, que gemáramos y diéramos lugar a distintos institutos. Uno de ellos el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, y a mí me encolomaron porque creo que era el único joven que había por allí que se llevaba medianamente bien con los de la Universidad de Valencia, que me hiciera cargo de la dirección del IATA justo en ese periodo de transferencia, que fue duro, porque ya os podéis imaginar que a nadie le gusta mover su sitio, que no fue fácil, pero que a la vez fue muy enriquecedor y fue fantástico, y fue muy bien, al extremo de que en un momento determinado pues fue tan bien que supongo que corrió la voz de que era capaz de apagar fuegos y me mandaron a ser coordinador del área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos a Madrid. Y es durante esta estancia como coordinador del área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos donde se me confirman todos los problemas que había detectado en mi instituto y veo que esos problemas no son solo del IATA, son del IATA y son del resto de institutos del área de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y es lo que nos mueve a crear Biopolis. Porque como había visto en el IATA, cuando hacía el estudio de los grupos, lo que veía era que había un 20% de grupos excelentes que publicaban en revistas de altísimo nivel, que estaban en todos los proyectos europeos y que alguno de ellos tenía un poquito de colaboración con alguna empresa anecdótica, en muchos casos servicios. Luego había un amplio grupo, que yo creo que estaba en torno al 70 o el 60% de gente que lo hacía bien, publicaba bien, pero no transfería, y luego un 10% que no hacía nada. Rápidamente decidí que con el 10%, ese 20% que no hacía nada, lo mejor era olvidarse y que no molestaran, y que había que poner la fuerza en ver qué estaba pasando. Eso fue lo que hice en el IATA, y al llegar al área hice el mismo estudio, pero este estudio me preocupó más, porque lo que me di cuenta es que en el global de los 10 institutos del área, que representaban en aquel momento unas 600 personas, y que sin ningún género de duda era y es el foco más importante de investigación en alimentación en España, publicábamos muy bien, estábamos en muchos proyectos europeos, pero no transferíamos nada. Y eso en un país como España, con un sector agroalimentario que implica un porcentaje del PIB muy importante y un número importantísimo de trabajadores, más de 2 millones de personas, no tenía sentido, no había excusa en decir no hay un sector detrás. Entonces nos planteábamos qué es lo que estaba fallando. Yo hice la comparativa con Wageningen y lo que vi es que habían dos problemas muy importantes, y esto sí que quiero recalcarlo porque me parece que es fundamental. Por un lado, no había lo que yo había vivido en Wageningen, que es que había un contacto directo entre el investigador en el laboratorio y la persona que desarrollaba producto en la empresa. Ese contacto no existía, y eso era, bajo mi punto de vista, muy negativo. Primero, porque al investigador no le permitía saber qué quería el mercado y por lo tanto investigaba en lo que le daba la gana, pero muchas veces eso no tenía ninguna aplicación. Y segundo, porque al desarrollador de producto no le permitía ver la capacidad de investigación que tenía en lo público. Era totalmente perverso. Eso iba unido a un segundo problema, y es que ya sabéis que esa es la labor que tienen que hacer las oficinas de transferencia de tecnología. Yo he vivido varias oficinas de transferencia de tecnología, tanto aquí en España como en Holanda, y ahora como empresario en muchos otros sitios, y lo que puedo decir es que en España uno nunca puede generalizar y las generalidades son muy malas, pero yo he encontrado una generalidad, y es que en la inmensa mayoría de oficinas de transferencia de este país, la gente que trabaja jamás ha trabajado en una empresa, y como nunca ha trabajado en una empresa, no conoce la realidad de la empresa, y lo que es peor, no tiene el networking de contactos. Porque cuando tú tienes un desarrollo en el laboratorio que te huele bien, lo que necesitas es que alguien con experiencia te diga:
mira, eso está todavía inmaduro, pero con poquito podría ser maduro y deberías de llamar a esta puerta, a esta otra puerta y a esta otra puerta. Es lo que técnicamente se llama llamar a la puerta fría, ¿no? Pues eso no estaba en las oficinas de transferencia que yo había vivido y no estaba en la oficina de transferencia de tecnología del CSIC, con lo cual lo teníamos mal. Había otro problema añadido a todo esto y es que no éramos capaces de hacer escalado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en un grupo como el mío, que trabajábamos en levaduras vínicas, pues teníamos una levadura que funcionaba magníficamente bien en el laboratorio y a nivel de microvinificaciones de 1 litro, aquello tiraba y daba un buen producto. Pero cuando yo me sentaba con los bodegueros me decían, vale tío, dame 1 kilo de levadura que voy a hacer una prueba industrial. Y no tenía dónde hacer el kilo de levadura. O por ejemplo en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias habían desarrollado en aquel momento un cóctel estupendo para hacer, de bacterias lácticas para hacer unos quesos y tenían el mismo problema. ¿Quién debería de haber suplido este problema de escalado? El Centro Nacional de Biotecnología. Era el sitio donde se suponía que eso se iba a hacer. Os estoy hablando de recién creadito el Centro Nacional de Biotecnología, que era la joya de la corona. En realidad es que en el Centro Nacional de Biotecnología había pocos biotecnólogos. Había mucho biólogo molecular, mucho biólogo celular, mucho microbiólogo, y yo defenderé eso donde haga falta, pero biotecnología no es eso. Biotecnología es usar organismos vivos con propósitos industriales. El resumen es que, de hecho, había algún fermentador suelto y alguna centrífuga que yo controlaba de mi época de antibióticos, porque había habido proyectos con ellos, y os aseguro que estaban arrinconadas en un sitio, y luego os comentaré cómo usamos ese material que no se podía utilizar en ese momento. Y eso nos llevó a la necesidad de deberíamos de tener algo que nos pudiera favorecer el escalado. Y entonces surgió una persona que fue clave en la génesis de Biopolis y que desgraciadamente hoy no está aquí, no está aquí físicamente, que es Elena Castro, que había llegado a Valencia y que me ayudó muchísimo en intentar dar una vuelta a todo esto y encontrar financiación para poder crear una pequeña planta piloto de fermentación. Tuvimos mucha suerte porque hubo una convocatoria FEDER para instalaciones especiales y en aquel momento pudimos pedir ese proyecto FEDER con la ayuda de Elena y nos dieron 470.000 euros para montar esa pequeña plantita que tenía un fermentador de 50 litros y un liofilizador, y ahí hubo un debate regional sobre si esto se iba al Instituto de la Grasa o se iba al Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos. Yo no me sentía muy cómodo porque, claro, era el coordinador, pero ¿qué queréis que os diga? A mí me tiraba a Valencia, pero hubo 2 cuestiones clave por las que se vino a Valencia y que no fueron responsabilidad mía. La primera fue que era verdad que en la Grasa en Sevilla solo trabajaban en bacterias lácticas, mientras que en Valencia, en el IATA, cubríamos los 3 grandes grupos microbianos, hongos, levaduras y bacterias lácticas. Pero lo más importante de todo fue que el director del IATA, que en aquel momento era José Luis Navarro, dijo, y yo pongo 40.000 euros encima de la mesa, que saco, no sé muy bien de dónde lo saco, para una zona de 40 metros cuadrados, habilitarla y que esto se pueda instalar ahí en condiciones. Y eso decantó a que se viniera a Valencia. Teníamos 3 años por delante y empezamos a hacer escalados, y hicimos un montón de escalados para grupos públicos, tanto del CSIC como de universidades españolas. Y cuando ya llevábamos como 2 años y medio, habíamos hecho un montón de escalados y la friolera de 18.000 euros de caja, vamos. Era evidente que no sabíamos vender los escalados, ¿no? Y en ese momento tuve una llamada a Madrid del que había sido mi jefe cuando era vicepresidente, que entonces era presidente del CSIC y ahora vuelve a serlo, que era Emilio Lora, y por la confianza que nos tenemos, pues se sentó enfrente de mí y me dijo, mira Dani, si andas pensando que cuando se acabe este proyecto dentro de 6 meses, los 3 que tienes dentro se van a quedar en plantilla, olvídate porque no lo vamos a poder hacer. Así es que mueve el culo y busca la posibilidad para que estos 3 no se queden en la calle. Entonces él me dijo que lo que me recomendaba era darle un tinte más empresarial, hablamos de la poca caja que se había hecho y todo esto, y me dijo, ¿por qué no te vas al Centro Nacional de Microelectrónica y ves lo que hemos hecho con la Sala Blanca? Sala Blanca, el Centro Nacional de Microelectrónica, es una instalación que requiere una filtración de aire que, bueno, pues que es económicamente muy costosa, y aquello no se sostenía, y era necesario para los investigadores porque hacían las tiradas en número corto de chips que utilizaban en sus investigaciones, y lo que habían hecho era lo que en aquel momento legalmente se podía hacer, que era una asociación de interés económico, porque os estoy hablando de finales del año 2002,
En aquel momento la legislación en España no permitía crear una sociedad limitada, una sociedad anónima, donde participara un organismo público de investigación como el CSIC. Entonces yo fui a ver aquel Centro Nacional de Microelectrónica y me volví y habíamos hecho una serie de contactos, que era por un lado la empresa valenciana Natraceuticals S.A., que vendía cacao y derivados del chocolate. Os preguntaréis cómo llegamos a estos. Pues llegamos porque Torre Oria, que era uno de nuestros clientes, las bodegas Torre Oria, estaba en el holding de Natra, del que también dependía Natraceuticals. Estaba Corporación Alimentaria Peñasanta, que dicho así no sonará de nada, pero es Central Lechera Asturiana. Durante mi época de coordinador conseguimos una muy buena relación con Central Lechera Asturiana y se firmaron como 8 proyectos de investigación con ellos. Y estaba un grupo vasco que se llama Grupo Talde, que anecdóticamente os diré que llegó porque en aquel momento mi hijo, que jugaba al fútbol, el portero del equipo era el hijo del responsable del Grupo Talde en Valencia. Y esto de ser padre de futbolista o madre de futbolista es muy sufrido, porque hay muchos padres y madres que están como un cencerro y se creen que el niño les va a sacar de la ruina, y cuando encuentras a alguno normal pues siempre haces afinidad con él, ¿no? Y un día en un entrenamiento Roberto Salvador, que era el responsable de Talde, me dijo: oye, ahí donde tú estás, ¿podemos invertir algo? Le dije no, y al segundo dije: espérate, que creo que sí, que estamos moviendo una cosa que igual te puede interesar. Cuando los reuní a todos ellos me dijeron que el proyecto les atraía, pero desde luego no bajo una estructura de AIE, que ahí ellos no metían ni un duro, que eso era una broma y que en eso no iban a estar, que ellos generaran una empresa sí, pero claro, el requisito para generar una empresa es que el CSIC fuera socio y legalmente no podía ser. Y así llegamos al 28 de diciembre del 2002, Día de los Santos Inocentes, en lo que recibo una llamada de Emilio que me dice: Dani, esto no es una inocentada, pero me acabo de enterar que en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del Estado por primera vez van a permitir que un organismo público de investigación entre a formar parte de una sociedad limitada. Si mañana eres capaz de traer un informe de oportunidad científico-tecnológica y los faxes, entonces no había correos electrónicos, de los 3 socios de que estarían dispuestos a entrar, me los traes en mano en Madrid, yo por la tarde se lo llevo al secretario de Estado e intentamos que lo metan en el próximo Consejo de Ministros. Esto fue importante porque, ¿qué os voy a contar a todos los que estáis aquí? Si esto hubiese llegado al gabinete jurídico del CSIC o hubiese llegado a la oficina de transferencia, probablemente se hubiese quedado en el montón de papeles, porque no sabrían cómo meterle mano a esto. Evidentemente escribimos el informe, conseguimos los faxes, en el coche le llevamos en mano el 29 a Emilio esto, que lo presentó por la tarde al secretario de Estado, y el 4 de enero del 2003 tuvo lugar un Consejo de Ministros donde dieron el permiso para crear algo a estas 3 sociedades con el CSIC que no sabíamos ni cómo se iba a llamar. Y tuvimos el primer Consejo de Administración en marzo del 2003. Quiero dejaros claro que el CSIC lo que aportaba solo podía ser en usufructo, y aportó los 40 metros cuadrados, el liofilizador, el fermentador de 50 litros, y a mí, en otra sentada cara a cara, Emilio me dijo: tienes que dejarte tu grupo, ya lo tienes consolidado, vas a entrar si no en conflicto de intereses, déjate tu grupo, y tu misión a partir de ahora en el CSIC, sin cobrar ni un euro más, es tirar de esto para adelante. Acepté, me pareció que era, en aquel momento ya tenía cubiertos todos mis egos de publicaciones de estas cosas y me apetecía hacer esto, y le dije que sí. ¿Qué pusieron el resto para tener el 60%? 56.000 euros. Esta es la cantidad desorbitada de dinero que pusieron. Esto, ahora a veces cuando he visto a clientes en Estados Unidos, sobre todo en la zona de la costa oeste, y les dices: es que a mí me clavaron 56.000 euros, es que se parten de la risa. Le dicen: no saliste por piernas, pues claro, imaginaos cómo fue la inversión. Pero en ese primer consejo de administración pasó otra cosa mucho más interesante, y que ha sido la base del triunfo de Biópolis. Y es que Pedro Astals, que en aquel momento era el consejero delegado de Central Lechera Asturiana, es un ingeniero agrónomo de formación, y José Mari Zalbidegoitia, que era el presidente y es de Talde, un economista, habían hecho un estudio de mercado de empresas biotecnológicas en nuestro país. Os hablo del 2003. Y su conclusión es que había demasiadas. No les cuadraba ni por número de investigadores trabajando en la temática, ni por sectores empresariales que pudieran absorber los desarrollos. Y en el análisis lo que habían visto, y tenían toda la razón del mundo, es que vivían de los fondos públicos. Y sobre todo muchas de ellas vivían de fondo público autonómico.
donde era muy fácil, si tenías, hablando claro, amigos, conseguir pasta. Y además me pusieron delante un mapa de autonomías donde yo tuve que agachar la cabeza porque claramente tenían razón. Esto fue lo primero que pusieron encima de la mesa y me dijeron, mira, como esto es pan para hoy, hambre para mañana, porque esto antes o después explotará, luego explotó, resulta que no vas a poder pedir ningún proyecto público. Tienes que conseguir clientes y dejarte de proyectos públicos. Y lo segundo que me dijeron es, y tienes 2 años para entrar en beneficios. Si en 2 años no has entrado en beneficios, hemos perdido 56.000 euros y no pasa nada, y si has entrado en beneficios ya hablaremos. Y luego también dijeron otra cosa, que es vamos a contratar un gerente porque los científicos no sabéis llevar las empresas, que no les faltaba la razón. Y entonces contratamos un gerente que era un abogado joven, muy agresivo, del que aprendí un montón. Lo que hicimos fue contratar un coche de renting y él y yo subirnos al coche y empezar a visitar empresas, con una oferta absolutamente marciana, que era ir a la oferta a la empresa alimentaria y decirle, yo sé investigar, ¿quiere que le investiguen algo? Entonces, bueno, nos miraban y nos daban una palmadita, como os podéis imaginar. A los 3 meses desesperados tuve una sentada con este gerente y mirándonos a la cara me dijo, mira, si esto es así, lo mejor echamos la persiana ya y los 3 estos que se vayan a la calle. Pero no teas nada donde se pueda entrar. Y le dije, mira, se está empezando a mover lo de la alimentación y la salud, se está empezando a hablar de probióticos, de ingredientes funcionales, igual ahí puede ser interesante. Y ese día decidimos que nuestra oferta era investigación en alimentación funcional. Y de nuevo volvimos a visitar empresas y yo creo que a la semana de eso tuvimos la suerte de caer en una baby food, una industria de alimentación infantil catalana que es Ordesa, donde nos recibió Montse Rivero, que me dijo, si yo te he oído a ti en congresos, y yo creo que le debimos de dar tanta pena, y nos dijo, mira, queremos hacer una de estas 3 cosas. Nos dieron 3 posibilidades, volver dentro de 15 días y decirnos si podéis hacer algo. Y una de esas cosas nos encajaba, era buscar un probiótico frente a rotavirus. Volvimos, firmamos nuestro primer contrato, a las 2 semanas firmamos con otra empresa catalana que se llama Bibérica, y cuando nos quisimos dar cuenta habían pasado los 2 años y habíamos generado 50.000 euros de beneficio. Y ya no éramos 3 el gerente y yo, ya éramos en total 8. Y ahí en el siguiente consejo de administración que hubo luego de esos beneficios me dijeron, ahora nos empezamos a creer lo que dices, te vamos a poner un poquito más de dinero, metieron 200.000 euros más e intenta empezar a crecer con esto. Y fue una época fascinante que duró del 2005 al 2009, empezó a aumentar la cartera de clientes, conseguimos los primeros clientes importantes como Danone, empezamos en Danone Barcelona, ellos nos llevaron a Danone Research, el centro de I+D de Danone en Palaiseau, centro mundial, y cuando nos quisimos dar cuenta, pues habían pasado estos 5 años y habíamos generado 600.000 euros de beneficio. He de deciros que en medio, al empezar este ciclo, lo que nos dijeron nuestros socios es, ahora ya se puede ir a fondo público, pero no a cualquier fondo público, solo podéis ir a proyectos que o bien establezcan una relación muy importante con un cliente gordo o generen un producto que podamos licenciar. Y lo que hicimos fue, el consejo fue ir fundamentalmente a proyectos de la Unión Europea o ir a proyectos que en aquel momento se estaban moviendo en CDTI, proyectos CENIT. Fuimos a un proyecto CENIT en alimentación para la tercera edad, donde conseguimos nuestro primer producto en el mercado que luego os mostraré, y fuimos a un proyecto de la Unión Europea en revalorización de residuos y en estos momentos es uno de los mejores activos de la compañía y estamos ganando dinero con esto. ¿Qué hicimos con esos 600.000 euros de beneficio? Fue otro momento estratégico porque los socios me dijeron, has hecho 600.000 euros de caja, ¿qué crees que debemos de hacer con esto? Y en aquel momento se empezaba a hablar de genómica, se estaban vendiendo los primeros aparatos de secuenciación masiva y yo lo que les planteé es que a diferencia de otras tecnologías como podía ser la metabolómica o la proteómica, que me parecía que podía externalizar en otros sitios, la genómica me apetecía, entre comillas me apetecía, tenerla dentro porque me parecía que me iba a poder ayudar a entender problemas con los que desarrollar producto. Y me compraron la idea, me dijeron, vale, pues compra un secuenciador y empezamos. El problema es que el secuenciador valía 850.000 euros y me dijeron que no había ni un euro más y además montar todo lo demás eran 150.000 euros más, en total era 1.000.000 de euros. Me fui a Madrid a hablar con unos colegas de otra spin-off del CSIC, que es Ecugen, que son José Luis García y Santiago Rodríguez de Córdoba. Ellos también estaban empezando a darle vueltas a la idea de comprar un secuenciador masivo. Tenían un dinero ahorrado que no me dijeron cuánto fue,
tenían unos socios industriales que no sabían si les dejarían hacer algo o qué. Tuvimos esa primera reunión, quedamos en seguir hablando y a la vuelta, a la altura más o menos de Alarcón, llamaron y dijeron: tenemos 400.000 euros, creamos una compañía al 60% vosotros y el 40% nosotros. Y le dije: sí, pero en Valencia. Y lo aceptaron y así creamos Life Sequencing, que fue la primera compañía de secuenciación genómica masiva en España y el primer secuenciador masivo en España. Y a partir de ahí tuvimos que entrar en una nueva fase, porque habíamos crecido tanto en plantilla, y éramos unas 30 personas como en cliente, que físicamente ya no cabíamos en el IATA. Además, ¿por qué no decirlo claramente? Muchos compañeros del IATA no veían con buenos ojos tener una empresa dentro, lo que a mí me parecía flipante, porque era una posibilidad de tener una interacción directa, pero ya sabéis cómo somos los científicos, ¿no? Entonces surgió la oportunidad de irnos al centro, al Parque Tecnológico de Paterna. Esto fue lo que planteó Natraceutical. Yo les dije que no lo veía. Sinceramente, en el Parque Tecnológico yo no tengo ningún cliente. Ahí ya sabéis que hay una serie de institutos de estos de, no sé cómo se llaman, detrás, centros tecnológicos, pero bueno, mi relación con EINIA era inexistente. Por contra, tenía muy buena relación con el Instituto este del Plástico, pero yo no veía qué ganaba, qué ventaja tenía en irme ahí. Por contra, donde estaba muy bien, porque ya sabéis que el IATA está en el Parc Científic de la Universidad de Valencia. Ahí alrededor había institutos de investigación con los que yo podía establecer links. Tenía muchos contactos, de hecho, como seguimos teniendo con grupos. Y al final surgió la posibilidad de que se estaban creando los primeros edificios de lo que se llama el Parque Científico Empresarial, y conseguimos alquilar este que veis aquí. La verdad es que la negociación con el rector fue muy rápida, porque nos interesaba a los dos. A él le interesaba tener una empresa grande que fuera motora, y a nosotros nos interesaba quedaros, y nos quedamos en este edificio que ocupamos en su totalidad. Y esta época tenía un objetivo clarísimo, y el objetivo clarísimo es: hasta ahora somos una empresa de servicios de I+D, y esto está bien, pero no crece, asintota. Solo creceremos si somos capaces de, con esos servicios de I+D, conseguir desarrollar productos que podamos producir y vender. Y eso, haciendo microbiología, es muy sencillo. Se trata de generar microorganismos o metabolitos microbianos que por fermentación produzcas. Y el objetivo final de esta fase fue ser capaces de producir y entrar en un nuevo modelo de compañía. Y eso se cumplió en diciembre del 2015, donde acabamos ya el año facturando unos 4 millones de euros, de los cuales prácticamente medio millón de euros venía de producción, y como ahora os explicaré, pues con 2 plantas de fermentación bien establecidas. Y ahí fue donde surgió otro momento clave, que fue decir: ¿y a partir de ahora qué? Y fue una reflexión muy interesante que os sumarizo en esta diapositiva. En diciembre del 2015 yo le planteé a los socios que teníamos una compañía que estaba funcionando, bajo mi punto de vista funcionaba, porque habíamos sido totalmente reactivos al cliente. Habíamos cumplido la norma que yo había aprendido en Holanda, y era que nosotros teníamos un contacto directo, como no nos pasaba en lo público, con el cliente. Y muchos de esos clientes, tenemos un portfolio de 90 clientes con un 90% de recurrencia. Para que os hagáis una idea, el 55% de nuestros clientes están fuera de España en Biopolis, y el 80% están fuera de España en Life Sequencing. Y lo que nos ha pasado con todos ellos es que han visto en nosotros un sitio donde poder externalizar parte de su I+D en absoluta confianza, llegando hasta el final a producirle el producto. Entonces, yo eso me parecía fantástico, no lo quería dejar de hacer, pero había tenido una parte negativa, y es que nos habíamos hecho muy cómodos a trabajar solo para cliente, y cada vez teníamos menos actividad ni más de interna para generar producto propio que licenciar, y eso nos podría hacer subir mucho las ventas. En otras palabras, deberíamos de ser proactivos. Me pidieron un plan de negocios con inversión en I+D, que se les planteó rápidamente. Lo construimos desde jefes de laboratorio hacia arriba, porque teníamos muy claro 9 productos que desarrollar para nuestros clientes, porque es que interaccionamos con ellos, al extremo de que esas 9 líneas de investigación al final generaban 9 productos que sabíamos hasta quién vendérselos, y además estaban calculados retornos y todo para pasar a facturar en el año 2020 unos 13 millones de euros. Inmediatamente los 4 socios compraron el plan de negocios, pero hicieron una reflexión que yo no os confieso que no había tenido el valor de hacer. Y mi reflexión era que evidentemente no tenían los socios idóneos para crecer.
Porque Central Lechera Asturiana es una compañía muy grande en España, pero que no vende un euro fuera de España, no tiene internacionalización. Natracéutica había sido adquirida por Naturex, una multinacional francesa, unos años atrás, una compañía muy basada en el marketing y poco en la I+D, no les interesábamos demasiado, y el resto de socios, pues ya os podéis imaginar, era el capital riesgo y CSIC que no nos iba a traer nada. Se me ha olvidado comentaros que en la fase previa, cuando se invirtió en la creación de la planta, hubo una inversión muy importante, 1,5 millones de euros, y ya CSIC no pudo hacer frente y tuvo que diluirse y bajó del 40 al 12. Y en ese momento tuve que tomar una decisión, fue en el 2008, porque no me sentía cómodo trabajando como funcionario en una empresa donde mi organismo solo tenía el 12%. Aparte había tenido una oferta para irme a una multinacional en Alemania y todo eso lo discutí con los socios y lo que me ofrecieron fue que pidiera la excedencia y me uniera a ellos y como forma de fidelización me daban un pequeño porcentaje de la compañía que fue el 6%. Lo acepté, lo hice y yo desde el año 2008 he perdido mi condición de funcionario. Creo que eso también es importante porque observo muchas spin-off que se generan a partir de centros públicos que hay un momento en el que se necesita el 100% del tiempo del investigador o la investigadora que ha tirado para adelante y les da un miedo cerval de decir voy a dejar de ser funcionario y es un punto crítico para mí. Si te lo crees hay que hacerlo. Bueno, volviendo a lo que os estaba diciendo, esto fue, como os digo, durante el 2016. En ese momento lo que los socios plantearon es que estás equivocado porque no vale solo con ese plan de negocios que es necesario, tiene que entrar un nuevo socio. Y tiene que entrar un nuevo socio que tenga un perfil, a ser posible, o que sea europeo, o mejor que no sea europeo, pero que sea internacional. Ellos tenían el ojo puesto en Estados Unidos claramente, y luego o bien que sea una gran compañía alimentaria que quiere moverse a la salud, una gran compañía farmacéutica que quiere moverse a la alimentación y salud. Y lo que hicimos fue contratar una consultora en Madrid, Atlas Montalbán, que nos hizo una búsqueda de socios. Y ahora hace aproximadamente un año, yo creo que fue en la segunda quincena de julio del año pasado, apareció por Biopolis ADM, 3 personas de ADM, luego os explicaré un poquito mejor ADM, pero deciros que es una de las 3 compañías del sector agroalimentario más grandes del planeta. Es mucho más grande que Coca-Cola, mucho más grande que Nestlé. Ahora luego os daré datos. Es una gran desconocida en Europa, una gran conocida en Estados Unidos y en general en toda América, ¿no? Aparecieron, vieron Biopolis y cuando los llevaba hacia el aeropuerto, la persona que llegaba a la negociación, que es Justin Lee, es una bioquímica de Harvard con postdoc en el MIT, un business de estos administration y se dedica a buscar los negocios estratégicos de la compañía, me dijo que llevaban 3 años siguiéndonos y que en realidad les interesábamos mucho, pero no para comprar como querían nuestros socios un 10 o un 15%, que querían la totalidad de la empresa o estarían muy contentos si la compra era del 90% y el CSIC permanecía con su 10%. Y esa es la conclusión que llegamos el 14 de febrero. Por eso en estos momentos, como ha indicado José Pío, el 90% de Biopolis es ADM y el otro 10% es el CSIC. ¿Y cómo es nuestro actual Biopolis? Pues nuestro actual Biopolis está, como os decía antes, en el Parc Scientific, en este edificio. Tenemos un edificio de 2.000 metros cuadrados, donde tenemos 11 laboratorios y tenemos 2 plantas de fermentación, una para el mundo alimentario, que debido al debate ideológico en torno a los transgénicos no consiente OMGs y solo consiente microorganismos food grade, y otra planta de fermentación que va dirigida al mundo químico farmacéutico donde o tenemos OMGs o no tenemos nada. Entonces esto nos obliga a tener instalaciones duplicadas y bien confinadas la una con respecto a la otra. Por supuesto, todas nuestras instalaciones han sido evaluadas por la Comisión Nacional de Bioseguridad y contamos con todos los permisos pertinentes. Nos movemos con plataformas, aquí no os voy a aburrir mucho, uno no lo puede tener todo en casa, entonces tenemos un core fuerte en bioquímica, microbiología y escalado de fermentación y evaluación de ingredientes, y luego hemos externalizado lo otro, la genómica creando live sequencing. Me he olvidado de comentaros que ADM también ha comprado el 40% que no teníamos en Life, con lo cual ahora todo Life es de Biopolis. Y luego externalizamos la metabolómica en una compañía norteamericana en Raleigh, en Carolina del Norte, que es Metabolon,
y muchos de los modelos murinos en el Instituto Pasteur de Montevideo. Esto fue gracias a que Danone Research nos advirtió de que se había creado este instituto y que había un call del gobierno uruguayo que si empresas extranjeras ponían un dinero, ellos ponían el doble para crear una instalación especial. Y así se ha creado un estabulario para ratones transgénicos con capacidad para 1500 y encima todo lo que haces allí lleva el cuño del Instituto Pasteur, con lo cual imaginaros bajo el punto de vista comercial lo que puede implicar, ¿no? Pero todo esto es anecdótico, lo realmente importante es esta diapositiva. Nosotros somos una compañía que vende ideas y las ideas no las tienen las máquinas, las tienen las personas. Para nosotros fue crucial crear una plantilla de gente comprometida y esto fue una decisión durísima desde el inicio de Biopolis. Cuando empezábamos las primeras contrataciones, me acuerdo consejos de administración con los socios donde me decían, ¿qué quieres contratar? Y yo me tenía que tragar el decir, ¿qué queréis que os diga? Si conozco a muchos amigos que están en el segundo o tercer postdoc, se van a quedar sin trabajo, pero es que sé que no van a ser las personas idóneas para Biopolis, porque están, entre comillas, muy dependientes del sistema de la publicación. Y yo no vendo publicaciones. En Biopolis lo que vendemos son ideas, conceptos, que en muchas ocasiones nuestros clientes quieren como secreto industrial porque trabajamos en absoluta confidencialidad como ellos y que en ocasiones sí que quieren patentar y en ocasiones luego quieren publicar porque la publicación es un argumento comercial. Es todo el caso de los probióticos y los ingredientes funcionales, donde no te puedes sentar delante de un pediatra y decirle mi probiótico es buenísimo, le tienes que decir y aquí tienes, como luego veréis, 10 publicaciones científicas que lo demuestran. Eso es para lo que hay que publicar, no para otra cosa. Eso nos llevó a hacer una apuesta que era coger gente joven que nos pareciera que prometía muchísimo e invertir en formarlas dentro de la compañía. Y eso es lo que hemos hecho durante estos 14 años. Os puedo decir que, por ejemplo, nuestra jefa del Departamento de Biotecnología Microbiana apareció un día por Biopolis por culpa de Avelino, porque estaba haciendo ingeniería química y me dijo que quería hacer las prácticas en Biopolis. Al tercer día me di cuenta de que era una persona especial, tenía una cabeza impresionante, se quedó con nosotros, la contratamos, ha hecho la tesis, por supuesto no en 4 años, en 7 años, en sus ratos libres y en cosas que solo nos interesaban a la empresa, no a nuestros clientes. Le ha dado además tiempo a hacer un MBA, a tener una hija y en estos momentos a ser jefa de nuestro departamento y tener proyectos de investigación con las químicas más importantes del planeta. Y os aseguro que cuando discute con los responsables de I+D de estas empresas no se nota que sea joven porque aún no tiene 40 años, porque lo tiene todo muy claro. Como estos os podría poner muchos ejemplos, pero además conseguimos algo que no teníamos en lo público y que cuando estaba en el IATA me cabreaba profundamente porque me dificultaba muchísimo la negociación. Y es que cuando tú tienes un cliente no le puedes dar solo el desarrollo científico, le tienes que apoyar en ese desarrollo científico cómo lo va a tener que posicionar en el mercado legal y desde el punto de vista comercial. En otras palabras, necesitas abogados, necesitas gente experta en marketing. Por fortuna nosotros tenemos 60 personas ahora entre Biopolis y Life, 21 doctores, 25 licenciados y 14 técnicos de grado superior y tenemos biólogos, bioquímicos, tecnólogos de alimentos, químicos para la investigación de arranque, pero luego tenemos ingenieros para los escalados y al final tenemos 2 abogadas, una experta en propiedad intelectual y otra experta en alegaciones funcionales y 2 personas economistas que son expertos en marketing. Y con todo esto es con lo que cuando el cliente viene se da cuenta de que tú realmente eres el sitio donde debes analizar su I+D, porque le estás dando el paquete completo. Nos dirigimos al mundo de la alimentación humana y animal y el de la química fina y farmacia con un 50% de cualquier tipo de cosa mesurable en la compañía en cada uno de ellos y con 4 unidades de negocios que son estas que veis aquí: evaluación de ingredientes funcionales, producción de probióticos, factorías celulares y genómica masiva. Voy a daros 2 pinceladas de cada una. En el caso de evaluación de ingredientes hemos desarrollado ingredientes para nuestros clientes, os puedo contar muy pocos porque la inmensa mayoría de estos trabajos son totalmente confidenciales. Por haceros una idea, deciros que desde que creamos Biopolis llevamos 130 patentes desarrolladas, la inmensa mayoría de ellas para nuestros clientes. Y luego lo que sí que es totalmente conocido es que decidimos la locura hace ahora ya 11 años de no evaluar los ingredientes de entrada en un modelo murino de rato-ratón, sino hacerlo en un gusano que se llama Cenogarditis elegans.
Aquí tenéis algunos de los ingredientes que desarrollamos en su día para nuestro socio Nutraceutical. Es un chocolate, un polvo de cacao enriquecido en polifenoles que usa masivamente Hershey, la principal chocolatera en Estados Unidos, o Lindt para sus chocolates enriquecidos en polifenoles. O es público y notorio porque la patente es pública, que a Danone le hemos desarrollado un concepto de producto de desarrollo de un yogur de soja con una combinación de lactobacilos que es capaz de degradar la glicinina de la soja, rindiendo un péptido que reduce el depósito de grasa abdominal. Y el modelo de Elegance es algo que en su día, recuerdo el primer consejo de administración, la cara de la gente de Central Lechera, cuando les dije que íbamos a evaluar los ingredientes funcionales con un gusano. Me dijeron, ¿pero tú estás loco o qué te pasa? Pero la idea era buenísima y la habíamos reflexionado muy bien internamente. Este gusano que se llama Cenobarditis elegans fue el primer animal al que se le secuenció el genoma. Solo mide 1 milímetro, solo tiene 1020 células, pero el 68% de nuestros genes está en su genoma. ¿Y qué pasa? Que podemos mimetizar, como luego veréis en la siguiente diapositiva, una diabetes, un Alzheimer, la obesidad, podemos mimetizar inflamación, todo lo que se os ocurra que esté conservado filogenéticamente entre este gusano y una persona. Pero tiene una ventaja, y es que si yo, por ejemplo, quiero hacer un ensayo de estrés oxidativo en rata o ratón, sé que son 60.000 euros y unos 6 meses. Con este gusano lo hacemos por 2.000 euros en 7 días y con triplicado y un control positivo y un control negativo. ¿Qué pasa? Que cuando hemos empezado a lanzar esta oferta al mundo alimentario y al mundo de la cosmética, ha barrido. Deciros que hay otra cosa que no está escrita en la diapositiva y que es fundamental y que de nuevo vuelve a poner encima de la mesa la pluridisciplinaridad de la biotecnología. Y es que era todo fantástico, tenía colección de mutantes, se podía transformar, pero además había una cosa que cuando me enteré pegué un salto, y es que según la legislación norteamericana y según la legislación europea, esto no es un animal. Esto es un absoluto despropósito biológico, pero como solo tiene 208 neuronas y no tiene un cerebro desarrollado, no siente. Y como no siente, legalmente no es un animal. Y esto permite usar este animal en el mundo de la cosmética, donde por ley no puedes usar organismos superiores, o a compañías como Coca-Cola, que han firmado acuerdos en contra de la investigación en animales superiores, pues pueden utilizar este modelo. Y es uno de nuestros mejores clientes. Aquí tenéis todos los modelos que hemos desarrollado. Aquí podéis ver que podemos probar cualquier cosa, incluso alimento final. Y bueno, pues esto también es muy divertido porque le hemos enseñado a que coma yogures, a que coma la famosísima bebida carbonatada que ya os imaginaréis, zumos de fruta, donde nosotros vamos añadiendo ingredientes y vamos viendo cómo funciona la matriz alimentaria final. Cuando esto lo combinas con transcriptómica, metabolómica, proteómica, ves rutas afectadas. Confirmas con mutantes y en apenas 3 meses puedes ponerle encima de la mesa a tu cliente un dossier brutal donde además has definido biomarcadores para que vaya directamente al ensayo clínico. Y esto es lo que hace que en estos momentos el 20% de la facturación de nuestra compañía sea este servicio. Para que os hagáis una idea, el año pasado nosotros facturamos 1 millón de euros con este gusano. Y ahora donde nos hemos posicionado es en que en el entorno de un proyecto del Horizonte 2020 que se llama Aging with Elegance, esto es cómo utilizamos estratégicamente los proyectos europeos, es un proyecto biomédico que intenta establecer las bases moleculares del envejecimiento. Pues la Universidad de Pensilvania y nosotros nos hemos implicado como partners en una cosa distinta, que es construir un robot, que es este que veis aquí, hay uno en Valencia y otro en Filadelfia, que nos permite seguir diariamente 50.000 gusanos de forma individual. Esto da una potencia de escrutinio impensable hasta ahora. Aquí tenéis algunos de los clientes que tenemos en esta línea de negocios, como veis, pues con compañías importantes como Coca-Cola, Abbott, Danone, Bayer. Alicorp es la principal compañía en Perú y está establecida en toda Latinoamérica. Graf, ya sabéis, algunos de nuestros antiguos socios, Mico, Dateline, Team Foods es la principal compañía de ácidos grasos en toda Latinoamérica, etc. En el caso de producción de probióticos no damos servicio, aquí hemos cerrado el círculo y producimos producto propio. Quiero decir que estas son nuestras instalaciones de escalado y producción, que somos capaces de producir probióticos y venderlos como tal. Por supuesto, cuando alguien quiere meterse en esto, tiene que abrir su cabeza y decir, tengo que certificarme, y esto es algo que pasó en esa última fase que os comentaba hasta el 2015. Y de nuevo una decisión estratégica en la compañía. Necesitamos nombrar un director de calidad. ¿Qué hacemos? ¿Traemos a alguien de fuera?
esta discusión la volvimos a tener con los socios y un socio de Central Lechera Asturiana me dijo: Daniel, no te engañes, te vas a traer quien quieras de calidad, pero no va a entender la fermentación. ¿Tienes algún espabilado o espabilada dentro que puedas formar? Entonces decidimos coger un compañero que es Alejandro Montesinos. Me senté enfrente de él y dije: tienes oportunidad de crecer en la compañía, pero no investigando. Tienes que ser el director de calidad. ¿Cómo lo ves? Y me dijo: ¿dónde hay que firmar? Entonces, en estos momentos, él ha conseguido en un tiempo récord que tengamos ISO 9001, 22.000, GMP grado alimentario, 1 de 166.002, ISO 14.001 y Halal, y ahora estamos en proceso de kosher. Y con esto podemos vender en cualquier parte del planeta. Deciros que esta es nuestra colección de probióticos, sobre todo bifidobacterias y lactobacilos, y estos son los más importantes de todos. Seguimos en todo momento una estrategia de búsqueda fijándonos estrictamente en las normas de la Organización Mundial para la Salud. Lo que vimos de inicio es que en probiótico había mucho marketing y poca ciencia. Si nosotros poníamos ciencia y la guinda al marketing, podíamos ganar. Y bueno, esto resume todo el trabajo actual, donde lo que veis aquí son todos los probióticos para los que tenemos ensayos clínicos confirmatorios. Tenemos un probiótico excelente en inflamación intestinal con muy buenos resultados en un ensayo clínico en celiaquía. Tenemos 3 probióticos frente al sistema inmune. Esto, curiosamente, lo hemos desarrollado con un cliente que igual os sonará, es una multinacional suiza que se llama Ero, y el pacto con ellos ha sido: os desarrollamos esto y luego os lo producimos para vosotros, pero os vamos a generar otro negocio distinto. ¿Nos lo dejáis vender en otras partes del planeta que no entren en conflicto con vosotros? Pues tenemos una licencia exclusiva de uso y estamos vendiendo estas cepas en otras partes del planeta y les pagamos una regalía por kilo vendido. Este es el probiótico con el que empezó todo, el rotavirus de Ordesa. El año pasado hicimos 3.000 kilos de polvo de este probiótico que da para muchas toneladas de cereales y leche infantil. Tenemos LENS en dermatitis atópica y psoriasis y en infertilidad masculina, todo esto confirmado en ensayo clínico. Y bueno, estamos con uno de síndrome metabólico que os puedo decir que el ensayo clínico ya está acabado, estamos en análisis de datos. Y uno para vaginosis, lo que pasa es que el ensayo clínico no lo hacemos nosotros porque se lo hemos licenciado a una compañía farmacéutica suiza que es Ferring, y ellos están llevando a cabo el ensayo. Pero en todos los casos, estos probióticos, aunque los habíamos desarrollado para el cliente, desde el principio el contrato era: pero si llega a ramos de bendecir, los producimos nosotros, porque la idea era tener ese negocio de producción. Aquí podéis ver, por ejemplo, el dossier científico de inflamación intestinal, 10 publicaciones que poner encima de la mesa del pediatra. Deciros que antes os hablé de muchas patentes, pero es que llevamos en los últimos 5 años como 70 publicaciones en Biopolis. Para nosotros no son más que argumentos de venta, no tienen más sentido. Algunas de ellas hasta un Nature Biotechnology, lo que demuestra que hasta se puede publicar bien estando en una empresa. Y aquí podéis ver algunos de los productos que están en el mercado y llevan nuestros probióticos. Por supuesto, nuestro anterior socio los usa en sus yogures. Eso es un concepto divertidísimo de yogur deshidratado con un probiótico para zonas donde no hay cadena de frío. Y Alpina, que es la principal láctea en toda Latinoamérica, usa también nuestros probióticos. Esto va dirigido totalmente al mundo de la alimentación humana. Aquí podéis ver clientes en el mundo de la alimentación infantil, como os comentaba antes, Ordesa, Nutriben, Ero, o incluso esta compañía que veis aquí, que es Saja, que es la principal productora en Middle East de leches infantiles y que utiliza también nuestros probióticos. Esto es otro concepto de producto donde están nuestros probióticos, son suplementos nutricionales de venta en farmacia. Este es, por ejemplo, el probiótico frente a celiaquía que se vende en España, en Estados Unidos o en México. Y finalmente podéis ver aquí casos muy divertidos de clientes que han venido y nos han pedido que le desarrollemos una línea completa de probióticos. Ese ha sido el caso de Abbott en Latinoamérica, donde le hemos desarrollado una línea de probióticos base y cada año meten 2 productos nuevos con probióticos y siempre son nuestros y los producimos nosotros, o de la farmacéutica alemana Hell. En factorías celulares puedo contar muy poco, porque casi todo está sometido a secreto industrial o a patente estricta, pero bueno, lo que os puedo decir es que aquí lo que hacemos es usar los microorganismos para producir cosas que tengan mucho valor añadido. Por ejemplo, a Aero le hemos desarrollado un sistema enzimático que a partir de la lactosa permite producir estos 3 oligosacáridos que veis aquí, que están en leche materna humana, pero en ninguna otra leche de hembra de mamífero, y son necesarios en la alimentación del niño que sufre de destete precoz. Y con este método es posible producirlos, y es un método natural, porque es una reacción enzimática.
O por ejemplo a Bioibérica, una compañía de origen catalán, ahora yo creo que es anglo-holandesa. Le hemos trabajado en condritina, que como sabéis es algo que se utiliza sobre todo para problemas articulares, pero dependiendo de la sulfatación que tenga es más o menos activa. Encontramos una sulfatasa que sulfataba perfectamente bien, el problema es que era de tiburón, pero bueno, eso por ingeniería genética se resuelve rápido, clonamos el gen desde el genoma del tiburón y simplemente lo expresamos en coli y le vendemos la enzima a nuestro cliente, con lo cual volvemos a hacer una retroalimentación del sistema. Y hemos trabajado muchísimo en revalorización de residuos a partir de aquel proyecto de la Unión Europea. Para que os hagáis una idea, tenemos experiencia con diferentes clientes en haberle optimizado la revalorización de todos estos tipos de residuos, desde clientes que traían restos linocelulósicos, suero lácteo, glicerina de biodiesel, restos grasos de matadero que os aseguro que son fenomenales, aceites de fritura, basura urbana, sin gas, biogás. Tenemos una serie de microorganismos, aproximadamente unos 50, todos nivel P1, no transgénicos, que permiten conseguir que a partir de esos residuos hagamos cosas que tienen valor. No solo etanol, que es lo típico, sino dialcoholes, que son cabecera de síntesis para la industria química, o plástico biodegradable. Aquí podéis ver algunos ejemplos del plástico biodegradable, que es muy interesante porque todo eran patentes absolutamente inmaduras del CSIC y a las que no le habían sabido dar una salida, y las licenciamos al grupo de Auxi Prieto y José Luis García y han funcionado magníficamente bien. Aquí podéis ver, por ejemplo, un desarrollo para nuestro cliente que en aquel momento era socio, que es el concepto de biocracking, que es no te doy una única solución a tu residuo, te doy 2 o 3 y dependiendo de cómo esté el mercado usa una u otra. En este caso le desarrollamos una bacteria que hacía polidioxibutirato y también una enzima que transformaba directamente la lactosa en lactulosa, que es uno de los pocos ingredientes autorizados por EFSA. Por supuesto, este concepto ahora lo estamos aplicando en algunas lácteas en Latinoamérica y nuestro anterior socio recibe regalías por eso. Y finalmente, este es un caso divertido para la principal química en el planeta, Solvay's, en colaboración con Sager y Evonik. Esto es un poco la locura europea. Ellos tenían fases ricas de glicerol desde biodiesel y querían convertir ese glicerol en 2,3-butanodiol. Hay cepas recombinantes transgénicas que lo hacen de una forma muy eficaz, en el 95%, pero el problema que tenían es que como era transgénica les daba miedo que los grupos ambientalistas se les pusieran en contra. Y nos pidieron buscar un microorganismo, un aislado natural que hiciera lo mismo, con la condición de que no fuera patógeno. Luego de darle bastantes vueltas, encontramos una cepa de una especie que se llama Rautela plantícola, que es capaz de hacer esto con un 95% de eficacia. Estos son algunos de los clientes que tenemos en esta parte, algunos ya los he mencionado. Repsol es otro buen cliente, Abengoa fue hasta que nos la clavó bien clavada y nos dejó un recuerdo desagradable en los números que os conté del año 2015, que si no hubiera estado Abengoa hubiesen sido muchos mejores, pero bueno, estas cosas tienes que trabajar con ellas. Y finalmente está la parte de genómica masiva, donde tenemos todas estas plataformas que veis aquí. En realidad, generar datos de secuencia es un commodity, lo que tu cliente quiere es que se los interpretes y le ayudes, y en eso nos ha ido magníficamente bien. Nos hemos especializado mucho en microbioma, llevamos secuencias más de 32.000 microbiomas, creemos que somos el segundo laboratorio luego del Beijing Genomics Institute en el mundo en microbioma secuenciado, y por ejemplo puedo decir que todos los ensayos clínicos del grupo Danone en el mundo, los microbiomas se analizan en Biopolis, porque ellos hicieron un call mundial y mandaron a 10 empresas distintas una muestra ciega y los que dimos el mejor resultado fuimos nosotros. ¿Dónde queremos llegar? Bueno, en realidad lo que tenemos es el ojo puesto en lo que hacen las grandes compañías del mundo de la alimentación, como puede ser Nestlé o como puede ser Danone. Esta diapositiva tiene mucho jugo. Nestlé tiene su centro de I+D fenomenal en Lausanne, que es el Nestlé Research Center, donde hay 700 personas investigando en I+D, y hace ahora 6 años decidieron crear un segundo instituto en la École Polytechnique de Lausanne, en medio del campus, y a ese instituto le llamaron el Nestlé Institute of Health Science, y al frente pusieron a este señor que es Martin Koosman y a un economista catalán que es Josep Carandell, y la idea es desarrollar alimentos para el futuro que tengan que ver fundamentalmente con envejecimiento, con Alzheimer o con cáncer. Martin desde septiembre no está aquí. Martin ha sido contratado por el gobierno neozelandés
para desarrollar la plataforma de alimentación funcional del gobierno neozelandés. No sé cuánto le pagarán, pero evidentemente mucho más que en Nestlé, y Nestlé en Suiza no paga mal. Y este es el caso de Danone, que creó BioAster junto con el gobierno francés. El programa BioAster lo que hace es que si unas empresas ponen dinero y personal, el gobierno francés pone dinero y funcionarios públicos. Y en este caso se unieron Danone, Sanofi y Biomérieux, pusieron entre los tres 95 millones de euros y 100 investigadores, y el gobierno francés puso en Lyon y el Instituto Pasteur en Francia la misma cantidad de dinero y los mismos investigadores. Este que veis aquí mal es Gianfranco Grompone, era el director de la... en Danone Research de Inmunología, cuando movió aquí a esta historia de BioAster de microbioma, pero desde hace 6 meses ya no está en BioAster ni está en París. Se ha ido a su país, a Uruguay, donde el gobierno uruguayo lo ha contratado para liderar el proyecto de bioeconomía del país. Y como os decía, pues fijándote en eso te das cuenta de que el ojo, las grandes lo tienen puesto en biología de sistemas, en bioinformática, en un concepto radicalmente distinto a la tecnología de los alimentos que tiene poco que ver con las cañerías. Y fue ahí cuando apareció ADM, y ADM nos va a marcar claramente el futuro. Ahora no tenemos los socios de los que hablábamos antes, tenemos un socio que el año pasado vendió 62.300 millones de dólares. Esto es bastante más que Coca-Cola. Coca-Cola está en torno a los 30.000, me parece, Danone está en torno a los 28.000. Solo le supera, yo creo, que Cargill. Es una compañía de 125 años de vida, que para ser americana es mucho, que se fundó en torno a las commodities y que poco a poco ha ido aproximándose cada vez más y más y más al consumidor. Por ejemplo, una de sus últimas adquisiciones hace 4 años fue una gran compañía alemana que es Wild Ingredients, que es la líder mundial en ingredientes naturales, colorantes, saborizantes, texturizantes, y ahora quiere dar el paso a la alimentación y la salud, para lo cual necesitaba un core científico, y nos ha comprado como su core científico. Para que os hagáis una idea, ellos tienen 32.300 empleados, están en 160 países, 428 zonas de producción, 280 factorías industriales y 39 centros de I+D, uno de los cuales ahora es Biopolis. Y producen todo lo que veis aquí, con lo cual imaginaos la cantidad de combinaciones que podemos hacer ahora de nuestros probióticos con estos ingredientes. Imaginaos además que podemos aprovechar toda su red de ventas comercial que nosotros no teníamos, pero deciros que son líderes, por ejemplo, en producción en bioetanol en Estados Unidos, con lo cual toda nuestra parte de factorías celulares también les interesa mucho. O que producen la inmensa mayoría de aminoácidos para alimentación animal, donde factorías celulares tienen un papel preponderante. Y lo más divertido de todo es que tienen laboratorios de aplicaciones. Uno de esos 39 centros de I+D es un laboratorio en Heidelberg con 300 personas que hacen todo lo que os podáis imaginar. Hacen yogures, hacen zumos, hacen latitas de bebidas energizantes, hacen pasta de dientes, con lo cual tú llevas allí tus probióticos y cuando vas a vender ahora al cliente no le vendes un polvo. Le dices, mira, prueba esto, ¿te gusta? Que está bueno. Pues está hecho en una línea de planta piloto igual que la que tú tienes en tu factoría en tal, te podemos vender el blend de polvos ya, y además eso lleva este probiótico con este dossier científico con el que puedes alegar esto, esto, lo otro. Y eso es lo que el cliente al final busca y quiere. Evidentemente nuestra vida va a cambiar, lo tenemos clarísimo. Nos visitó el presidente de la compañía, el presidente es un matemático argentino, y lo que nos dijo fue 2 cosas. La primera que nos dijo fue, dense cuenta de una cosa, estaban ustedes acostumbrados a trabajar en una compañía de subsistencia y lo hicieron magníficamente bien, por eso llegaron a donde están, pero ahora tienen que cambiar su cabeza. Los hemos comprado por lo que saben y tienen que pensar que ahora están en una compañía grande, que puede poner dinero. Y yo creo que eso es lo que más nos va a costar. Estamos tan acostumbrados a mirar al euro que no va a ser fácil. Lo segundo que nos dijo es, a todos los jóvenes que hay aquí, su techo antes estaba en 60 personas y poco más, su techo ahora está en todo el mundo, porque evidentemente hay centros de I+D en todo el mundo de ADN. Mi misión también va a acabar, va a cambiar, yo vendí mi porcentaje, he firmado un contrato de permanencia y no recurrencia, tengo que seguir controlando Biopolis, pero me piden que me responsabilice de la I+D mundial de la compañía en alimentación humana y animal y salud, y este es el concepto de red que queremos montar entre los diferentes centros de ADN de investigación, algunos centros de investigación del CSIC, del Instituto Pasteur, tienen ninguna relación, por ejemplo, con la Clínica Mayo, y
algunos partners industriales. Y ahora la última pregunta. ¿Podríamos haber hecho lo mismo si nos hubiéramos quedado en el CSIC? ¿Qué hubiese pasado si me hubiese quedado en el CSIC con mis 20 amigos en el IATA trabajando en microbiología enológica? ¿Podríamos haber hecho esto? Yo creo que no. O sea, en principio os diría que me fastidia decir que no, pero la realidad es que tengo que decir que creo que no. ¿Por qué? Por tres cosas. Primera, porque, ¿qué os voy a contar? A los que estáis aquí sois científicos de bancada y algunos además habéis tenido experiencias industriales. La envidia es muy mala compañera y todos nosotros hemos vivido que en el momento alguien saca los pies del tiesto y hace algo diferente, inmediatamente comienza a ser, este debe ser un vendido, a saber qué estará haciendo aquí, que sea de su empresa y que no. Y aunque eso lo quieras dejar muy claro, no tenemos un mecanismo como en otros países donde eso se puede hacer de forma limpia. Y como no lo tenemos, eso seguro que hubiese sido una traba. En segundo lugar, ¿se lo hubiese creído la OTRI? Creo que no. Desgraciadamente creo que no, porque lo que hemos hecho es justo lo contrario de la estrategia de, en general, las OTRIs. Nosotros queríamos un contacto directo con el cliente, no queríamos nadie en medio. Y yo estoy harto de acudir ahora como empresario a hablar con OTRIs de grupos públicos, de organismos públicos españoles y que me digan, tú no tienes que hablar con el investigador, que ese o esa ya hablarás con él, pero no tienes que hablar con él, tienes que hablar conmigo. No, es que yo no quiero hablar nada con la gente de la OTRI, no lo entienden. Mi papel en mi compañía es que yo soy el director científico y yo quiero hablar con el científico del organismo público. De pelas ya se apañarán, ya hablarán otros, pero yo quiero hablar directamente. Y muchas veces eso no es fácil, como sabéis. Y finalmente, ¿tenemos un entorno legal en España que haga esto fácil? Ni de casualidad. Tenemos un entorno legal y un entorno administrativo totalmente burocratizado que no permite que estas relaciones sean ágiles y que además no tiene pinta de cambiar. Es más, yo creo que cada vez va a peor. Y hablando claro, mal y pronto, quienes tienen que cambiar esto, que son los partidos políticos, pues personalmente tengo que deciros que no me creo a ninguno, ni de los antiguos ni de los modernos. Solo hablan de I+D+I los 2 meses antes de elecciones, pero cuando luego llegan y te sientas con ellos y les dices, pero a ver, ¿qué vas a hacer? No saben ni lo que van a hacer. Entonces creo que por todo eso no nos equivocamos, al dar el salto de salir fuera arriesgamos, ha merecido la pena. Y lo más importante de todo, tenemos a 60 familias que comen de Biopolis.